¿Qué pasó, Láncelo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hoy es 23 de marzo del 2020, son las 4:40 de la tarde y usted cumpleaños como 55, ¿no, Pingo? Bueno, ya sabe, lo más que le queda es hacer una arepita, ponerle una velita y que le canten cumpleaños las morochas porque no se puede salir. Por cierto, que hoy es el día de San Pedro Higgins, que es un sacerdote de Naas, cerca de Dublín, y fue ahorcado sin juicio por mantenerse fiel a la Iglesia romana en tiempos del rey Carlos I en la Irlanda del siglo XVII. Ahora, lo interesante para los que andan echando cuentos chinos es que la agencia Caixin manifiesta que la recuperación actual de la China no es como la pretende vender el Politburó y el aparato de propaganda que manejan de Beijing. Porque la verdad es que ellos manifiestan que se ha recuperado la economía por la estadística que presenta el consumo de energía. Porque cuando las plantas están paradas, pues no hay consumo de energía. Ahora, al obligar a la gente a abrir, entonces dicen que se reanimó la economía china, pero eso es una falsa, porque de acuerdo a los datos de esta agencia, resulta que el ausentismo laboral en China en general es enorme, es decir, que la gente o sigue acuartelada, o se murieron, o están hospitalizados. Pero entonces, para meterle cobas a la gente del Politburó que pasa revista, tienen las plantas prendidas, prenden los bombillos, prenden las máquinas aunque no estén haciendo un toche y prenden los aires acondicionados y los dejan prendidos para que aumente el consumo, porque esa es la forma de llevar la estadística. Bueno, cuento chino de estas ratas para variar, que son los culpables de la peste china. No le pongo otro nombre a esa mierda. Ahora, donde están mamando y locos son los iraníes. Allí apareció el ayatolá Jamenei a decir que bajo ningún concepto va a aceptar la ayuda humanitaria que le están ofreciendo los americanos para paliar con el coronavirus. Y por otro lado sale el presidente Rouhani diciendo que ellos lo que quieren es que le levanten las sanciones, que ellos resuelven su peo. Y los gringos fueron muy claros: le damos ayuda humanitaria, pero plata para eso tienen ustedes bastante, para comprar comida y medicinas, porque ese dinero no ha sido bloqueado. El dinero que está bloqueado es la capacidad de negociación para seguir comprando pertrechos para hacer armas nucleares, y primero sobre el cadáver de Pompeo, Esper o el catire Trump y el señor Pence. Pero bajo ningún concepto le van a soltar plata a estas ratas para que sigan intentando hacer una bomba nuclear. Primero que se jodan o que salga el pueblo iraní a joderlos. Pues cifras independientes que salen de Irán dicen que hay más de 9.600 personas fallecidas por el coronavirus en 210 ciudades. Es decir, que están mintiendo como unos locos estas ratas. Pero ya veremos, porque los muertos se cuentan es en las funerarias y sobre todo cuando los familiares vienen a llorar, y en medio de la lloradera ahí echan el cuento de verdad de que murió el familiar. Lo mismo está pasando aquí en Venezuela. Aquí no sabemos nada. Por un lado salen pidiendo 5.000 millones de dólares y hoy sale el calvo perrocovero mentiroso a decir que el régimen rojo tiene suficientes pertrechos para cubrir 115.000 enfermos de coronavirus que se llegasen a dar. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esa vaina? Estos tipos tienen para cubrir 115.000 personas que se contaminen con coronavirus, tienen los respiradores, las camas en unidades de cuidados intensivos para eso. Yo me huele esto como a una paja más. Después bajaron el préstamo de 5.000 a 1.000 millones de dólares, pero siguen pidiendo la plata. Pero por otro lado dice que están seguros para atender a todo el mundo. Yo a estos tipos no les creo absolutamente un toche. La verdadera pandemia, nos vamos a enterar, es en las funerarias cuando se recojan los datos aquí en Venezuela dentro de unos meses. Pero el otro problema que sucede tanto en Venezuela como en el resto del mundo es que parar los aparatos productivos del planeta y no sincerar que el mayor problema lo tienen los mayores y es mejor acuartelar los mayores de forma severa y llevarle comida, pero que la gente salga a trabajar. Es importante recordar que en Venezuela más del 85% de la gente
vive del trabajo del día a día, es decir, todo el mundo vive en una vuelta, vendiendo pastelitos, vendiendo bollitos, vendiendo café, y esto, al detenerse la economía, toda esta gente dejó de producir, y entonces uno dice, ¿y de qué van a vivir? ¿En qué momento se le van a acabar los pertrechos? Dígame la gente que venía para acá a la frontera a buscar pesos o dólares en los bancos colombianos y además hacer algo de mercado. Son más de 500 busetas que venían diariamente solo por la vía del llano, que mensualmente podían abastecer a cerca de 2 millones de personas. Y uno se pregunta, ¿y cuando se le acabe el mercado a toda esa gente que venía, qué va a suceder? ¿Qué creen? ¿Que con la bolsita de la caja CLAP la gente va a lograr aguantar un mes sin lograr comprar provisiones? Y lo otro es la cantidad de cosechas que se están perdiendo en los campos, en los cerros del Táchira, porque ¿para qué carajo vas a cosechar si no puedes llevarla y trasladarla por el resto del país? ¿Cómo se van a alimentar las personas en las grandes ciudades si en las ciudades no se produce nada? En las ciudades lo más que pueden producirse es caspa, escabiosis, sarna y piojos, pero allá no se produce comida. ¿Cómo coño va a ser la gente para alimentarse cuando las provisiones comiencen a acabarse? Y entonces la gran solución de estas ratas es que crean el cuento de la inamovilidad laboral. Resulta que aquí nadie está contratado con el cuento de la ley del trabajo, porque nadie vive del salario mínimo. A todo el mundo que está trabajando en las empresas le pagan por fuera, bien sea en pesos o en dólares, y al que tenga que votar lo votan. Pero además de eso, ¿cómo es eso que van a bloquear los alquileres por 6 meses? ¿Y dónde está el derecho a la propiedad de la gente? ¿Cómo es esa vaina que aquí le confiscan los ingresos a las personas a los coñazos? Pero la noticia más terrible es que no se ha aplazado la fecha de declaración y pago de impuestos. Eso sigue siendo para el 31 de marzo. Para esa vaina faltan 8 días. Y entonces, ¿qué ratas son estos tipos? O sea, que la gente les tiene que pagar impuestos antes de morirse de hambre. Porque sobre todo cambiaron el código tributario, es una vaina draconiana. Esa vaina es horrendo. En cambio, en los Estados Unidos, que sí tienen un gran problema y pagan impuestos ahora en abril, aplazaron hasta el 15 de julio el día de los impuestos. Esa es la realidad que tenemos. Y las ratas demócratas del Senado americano no han aprobado el paquete de estímulos. Ya veremos cómo sigue la novela. Bueno, Galán, pasa bien su cumpleaños, que yo me voy a tomar un cafecito para seguir meditando. Chao, chao.